Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor. Muy buenos días, mis hermanos. Qué bueno que aunque no estamos reunidos, pero sí estamos unidos, cada uno en su casa con su familia. No olvidando lo que Jesús dijo: donde hayan 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. De modo que si hay 2 o más en su casa, ahí está el Señor, aunque también está como quiera con nosotros. Aquí estamos dispuestos a adorar al Señor. Prepare su corazón, prepare el ambiente físico, prepare todo para que se acomode, para que participe o participemos juntos en este culto al Señor. Así es que Dios le bendiga y gocémonos en el Señor. Sino el Señor las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién es sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién es sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir. Tus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Oh, oh, oh. ¿Quién es sino el Señor? Ha soñado en el plan para el hombre salvar. ¿Quién es sino el Señor? Limpiar al pecador con su sangre y amor. ¿Quién es sino el Señor? Puede dar vida y salvar por una cruz. Tus planes grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy.
creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos. Por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos. Por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Bien, hemos alabado al Señor. Hemos oído las alabanzas y participamos también de ella. Ahora es el tiempo del mensaje de la palabra de Dios. Les invito, mis hermanos, a que preparen su corazón. No permita que nada los distraiga, porque ahora va a hablar el Señor a través de su siervo Rubén Rodríguez, que nos trae el tema la soberanía de Dios. Así es que atentos al mensaje de Dios para nosotros. Muy bien, Dios le bendiga, hermanos. Qué bueno poder compartir este tiempo con ustedes, con todos ustedes. Queremos dar un saludo a todos los miembros de nuestra iglesia, a todas las personas que nos siguen a través de las redes en todo el mundo. Es un placer poder compartir este tiempo. Quisiera, antes de comenzar, hermanos, que tuviéramos un tiempo de oración para que el Señor nos dirija y nos guíe en lo que vamos a hacer. Soberano Señor, te damos gracias porque nos permites compartir tu palabra, nos permites compartir tu santa palabra. Te pido, Señor, que nos uses como tu instrumento y que cada corazón sea tocado y que tu Espíritu Santo redarguya, que tu Espíritu Santo ponga en cada uno el deseo de escuchar tu palabra. Este tiempo está en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El domingo pasado vimos a Yudelka predicar acerca de la inmutabilidad de Dios y de su fidelidad. Hemos estado hablando de atributos de nuestro Dios. Hemos estado compartiendo diversos aspectos acerca de quién es el Señor y hemos concentrado la atención en esta época que estamos viviendo en que cada uno de nosotros tenga la herramienta para conocer a quién está sirviendo. Aún en medio de las situaciones que están aconteciendo en nuestras vidas, es importante conocer quién es Dios. A mí me corresponde un tema que es retador. Me corresponde hablar de la soberanía de Dios en medio de esta crisis que está viviendo la humanidad. ¿Por qué digo que es retador? Digo que es retador porque yo voy a hablar de soberanía de Dios. Yo tengo una mente finita, yo tengo una mente limitada y voy a tratar de explicar la soberanía de un Dios infinito, la soberanía de un Dios todopoderoso, la soberanía de un Dios omnisciente, la sabiduría de un Dios omnipotente. De manera que la tarea que tengo no es muy sencilla. La palabra de Dios declara en Romanos capítulo 11, versículo 23, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. He usado dos palabras domingueras, insondable, inescrutable. Dice aquí que las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios son insondables y son inescrutables.
Otra versión dice, Dios, esta es la traducción al lenguaje actual internacional, dice, Dios es inmensamente rico. Su inteligencia y su conocimiento son tan grandes que no se pueden medir. Nadie es capaz de entender sus decisiones ni explicar sus hechos. Yo voy a hablar de la soberanía de Dios. Y como vemos aquí, me encuentro en una situación donde voy a tratar de explicar algo que está por encima del conocimiento del ser humano. ¿Por qué? Porque voy a hablar de un atributo de mi Dios, un atributo de Dios. ¿Por qué es importante conocer este atributo? Bueno, es importante porque en medio de las dificultades que tenemos en la vida, vamos a tener un escudo, vamos a tener una vía de escape, vamos a tener la certeza de que podemos acercarnos a un Dios que está por encima de los problemas y de las dificultades que llegan a nuestras vidas. Dios es soberano. Hay una definición de soberano y la busqué en la Real Academia de la Lengua, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, usted lo puede buscar. Dice que ejerce o posee la autoridad suprema e independiente. También dice muy grande, elevado, extraordinario. Voy a repetir, que ejerce o posee la autoridad suprema e independiente. Dios es eso. Dios ejerce su soberanía sobre sus dominios. Cuando me refiero a dominio, quiero decir en lo que Él gobierna. ¿Qué gobierna Dios? Dios lo gobierna todo, comenzando desde el universo, comenzando desde la creación, las naciones y nosotros. Dios ejerce su soberanía, y oigan esto, como Él quiere. Dios no tiene que darle explicación a nadie de lo que va a hacer. Ese es un punto importante que debemos entender. Hay una definición también que encontré en una página que dice All About God. Esto lo busqué en internet y le doy el crédito a las personas que lo escribieron. Dice así: la soberanía de Dios representa la capacidad de poner en práctica su santa voluntad o supremacía. El Altísimo, Señor del cielo y de la tierra, tiene poder ilimitado para hacer lo que Él haya resuelto. Al ser absolutamente independiente, Dios hace lo que le place, nadie puede disuadirlo y nadie puede obstaculizarlo. De manera, hermano, que ese Dios soberano es el Dios en que yo he creído. Es el Dios en que tú has creído. Y amigo que me escucha, si tú no tienes ese Dios, yo quiero presentártelo. Hay mucha gente que prefiere creer en el azar. Hay mucha gente que prefiere creer en el destino. Hay mucha gente que prefiere creer que lo que le acontece en la vida es fortuito. Es más, hay mucha gente que cree que fuimos creados por una explosión que surgió. Yo creo que ellos tienen más fe que nosotros. El que cree en eso tiene más fe que nosotros los cristianos, porque nosotros creemos en un Dios poderoso, un Dios de un diseño divino. No somos obra del azar, somos obra de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos esa soberanía de Dios, nosotros podemos enfrentar las situaciones que llegan a nuestra vida con una perspectiva totalmente diferente. Por eso los cristianos, cuando llegan dificultades, saben mantenerse firmes y no se desesperan. La persona que no conoce al Señor normalmente se desespera cuando llegan circunstancias en sus vidas. Y quiero que me acompañen al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Yo creo que ese versículo todos los cristianos no lo sabemos de memoria. Usted piensa que no se lo sabe, usted se lo sabe. Cuando yo comience a recitarlo, yo sé que usted se lo sabe. Dice: y sabemos
Recítelo conmigo ahí en su casa, ahí donde usted esté, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Oiga lo que dice este texto. Este texto dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. La Biblia no dice que los cristianos estamos exonerados de sufrir penalidades. La Biblia no dice que los cristianos estamos exonerados de morir. La Biblia no dice que estamos exonerados de enfermarnos. Bueno, hay una superfe por ahí que predica eso. Yo no sé dónde se metieron en medio de la pandemia la gente de la superfe. Pero hermano, a los cristianos le da COVID. Los cristianos viven enliados con deuda por malas decisiones. Los cristianos se le enferman familiares. Y eso es pecado. Eso es malo que te dé. Bueno, vamos a entender con el concepto de soberanía de Dios cómo nosotros podemos enfrentar esas situaciones que van a llegar. Esas circunstancias pueden llegar a nuestras vidas en uno que otro momento. ¿Me escuchaste? Puede que te llegue una circunstancia adversa. Y la palabra dice aquí que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Palabra importante, propósito. En nosotros no existe el azar. En nosotros existe el propósito de Dios. Dios tiene un propósito para ti. Dios tiene un propósito para mí. Dios, dijimos en la definición, que Dios ejerce la autoridad suprema e independiente. Dijimos que soberano es muy grande, elevado, extraordinario. Y hay algo interesante con la soberanía de Dios, y es lo siguiente. Préstame atención a esto. Ese Dios soberano, ese Dios excelso, ese Dios todopoderoso, ese Dios omnipotente, ese Dios omnisciente, ese Dios infinito, ese Dios eterno, a la vez es un Dios personal que se preocupa por mí y se preocupa por ti. Oye, Dios no está, a veces pensamos que Dios está ocupado y no me hace caso. No, no es así. Dios tiene un propósito especial para ti. Él lo diseñó. ¿Cómo ese propósito se cumple? Es su derecho a hacer que se cumpla en mi vida. Va a haber momentos que en medio del propósito mío va a llegar una situación que yo no entiendo. Una situación que para mí es mala, pero para Dios es buena. Entonces, ¿cómo podemos comprender esas situaciones? Dios, a pesar de ser todo eso que vimos, es un Dios personal, es un Dios relacional para cada cristiano. No alcanzamos a entender cómo un Dios tan excelso, tan grande, se interesa por mí. Se interesa por mi familia. Se interesa por ti y se interesa por tu familia. Pero en su soberanía Dios lo hace. ¿Qué ha pasado ahora en la pandemia con el COVID? Bueno, ustedes saben lo que ha pasado. Hay negocios cerrados, hay gente detenida que no está trabajando, hay miedo, los hospitales están llenos, hay angustia, hay el famoso distanciamiento social. Ahora tenemos que venir a la iglesia con una mascarilla. Yo no puedo abrazar a un hermano, yo no puedo ir cuando muere alguien a saludarlo. Hay escasez de alimentos en algunos casos, hubo escasez de agua en República Dominicana. El hecho de estar en la casa, eso ha provocado en algunos casos pleitos entre familiares. Los muchachos están estudiando en la casa y eso también ha revolucionado la forma de cómo la casa, hay facturas acumulándose, hay préstamos acumulándose, hay bajos ingresos. Entonces, ¿cómo debemos enfrentar esto? La soberanía de Dios nos ayuda
a comprender la soberanía de Dios nos ayuda a enfrentar todo esto. La Biblia dice en Filipenses 4:6 que por nada estemos afanosos y antes bien presentemos por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Hay otra traducción que dice, no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesitan y sean agradecidos. De manera que en medio de la pandemia, en medio de la dificultad, la Biblia dice que todo obra para bien y que no estemos afanados. ¿Por qué? Porque Dios se ocupa de nosotros. Yo quiero presentarle el caso de 4 personas en la Biblia, rapidito, que entendieron este concepto. José es el primero. Hemos hablado mucho de José. Mire, el libro de Romanos no había sido escrito cuando José vivió. José vive en una época donde la maldad de sus hermanos lo lleva a que lo vendan como esclavo. Entonces yo quiero que usted vea cómo Dios transforma la maldad del hombre en una bendición, en este caso. José es vendido como esclavo a los ismaelitas, ellos lo revenden y él llega a la casa de Potifar. Una maldad hecha por sus hermanos. ¿Qué pasa con José en la casa de Potifar? La Biblia dice que es prosperado. Dios convierte esta maldad en algo bueno para José. Pero el propósito final de José, cualquiera diría que llegó a la cúspide. Yo no sé si usted ha llegado a un trabajo, a un momento que usted se siente que logró todo lo que usted necesitaba. Bueno, ¿qué pasó con José cuando estaba bien? Cuando había puesto la casa de Potifar muy bien, todo lo que él tocaba era bendecido. Alguien le hace otra maldad y es la esposa de Potifar. Esta mujer dice que él la quiere violar sexualmente. Entonces Potifar se ve entre su esposa y su buen empleado José. ¿Qué tiene que hacer él? Meter preso a José. Entonces miren cómo una segunda maldad opera en contra de José. ¿Cuál fue la actitud de José? José entendía que dependía de Dios. José entendía que Dios era su soberano. No vemos quejas de José. José llega a la cárcel y ahí sucede lo mismo, hermanos. José es bendecido. José bendijo la cárcel. José bendijo a los presos. José era como el probó de la cárcel. Todo lo que se hacía en la cárcel, José era que lo administraba. Y Dios lo bendijo de tal manera que una vez llegaron 2 funcionarios. Uno de ellos era el copero del rey. José le interpreta 2 sueños. El copero, gracias al sueño que José le interpreta, él le dice, mira, tú vas a vivir. Y de hecho fue así. El copero vivió. José le dice, mira, cuando tú te vayas, acuérdate de mí. Y así ocurrió. Al faraón, años más tarde, todavía José está en la cárcel por la maldad de la esposa de Potifar. Tiene un sueño y él pide que le interpreten el sueño. Y adivinen a quién llamó, en quién pensó el copero. Pensó en José. Y ya ustedes conocen la historia. José llega al faraón. José se convierte en el segundo al mando en Egipto, que era la nación más poderosa de la tierra. Y José es llamado para administrar en los 7 años de escasez, los 7 años de abundancia. Y ustedes saben cómo ocurre. Lo bonito es cuando José se vuelve a ver con sus hermanos, que ellos van a Egipto a buscar alimento, y él le dicen, esa maldad que ustedes forjaron contra mí, Dios la usó para bien. Tú puedes estar pasando por situaciones como pasó José, pero en la soberanía de Dios, Dios tiene un plan, aún en medio de esas dificultades, y Dios puede usar eso para bien. Hay un segundo personaje que quiero presentarte, se encuentra en el libro de Hechos capítulo 6 y es Esteban. La palabra dice que Esteban, lleno de gracia y del poder, hacía grandes prodigios y señales en el pueblo.
Con Esteban no ocurrió lo mismo que ocurrió con José. A Esteban lo acusan y ¿saben cuál fue la sentencia? Morir apedreado. Ahorita dijimos gloria a Dios porque José llegó a ser el segundo en Egipto. ¿Dónde estaba Dios en el caso de José? Ejerciendo su soberanía. ¿Dónde estaba Dios en el caso de Esteban cuando fue apedreado? Bueno, Esteban dice que cuando él miró al cielo, él vio a Jesucristo sentado a la diestra de Dios. Y dice que él murió con el rostro como el rostro de un ángel. Y usted dirá, eso fue cruel. Muchas veces decimos que es cruel lo que nos está pasando. Muchas veces decimos que la situación por la que estamos viviendo es cruel y que ¿dónde está Dios? A veces queremos cuestionar a Dios por lo que ocurre en nuestras vidas. Esteban murió apedreado. ¿Y dónde estaba Dios cuando Esteban murió apedreado? Ejerciendo su soberanía como la ejerció en el caso de José. Hay un tercer caso. 400 años después de José, el pueblo de Israel que llegó en la época de José, que eran 77, se convirtió en un pueblo de casi 1 millón de personas. Ese pueblo significaba para los egipcios un posible problema de seguridad nacional. Ellos se dan cuenta que el pueblo es muy grande, ellos eran fuertes. Dice la Biblia en Éxodo que ellos le tenían miedo al pueblo de Israel. Y ellos se inventan una estrategia, otra maldad. La maldad fue la siguiente: vamos a matar a todos los niños que nazcan de ahora en adelante. Faraón mismo llama a 2 mujeres, las parteras de Israel, que eran 2 mujeres que eran las que iban a asistir a las mujeres hebreas cuando iban a dar a luz. Y Faraón le da una orden. Faraón le dice, mira, si nace varón, yo quiero que tú mates los niños. Evidentemente pasaron 9 meses o algo así. Faraón se da cuenta que hay muchos niños hebreos. Llama a estas mujeres. Esas mujeres desobedecieron al faraón. Faraón quiere hacer una maldad al pueblo de Israel. Sin embargo, estas mujeres se niegan a hacer esa maldad. Dios, dice la palabra, que bendijo, dice en Éxodo 1:21, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. ¿Saben quién nació en esa época? Moisés. Dios estaba moviendo su tablero de ajedrez y ahí iba a nacer Moisés, en la época que Dios quería. Y en esa época Faraón quería matar a Moisés. Obviamente no fue posible gracias a la actitud de estas mujeres. ¿Dónde estaba Dios cuando estas mujeres defendieron la vida de los niños? Ejerciendo su soberanía, igual que como estuvo en el caso de José e igual que como estuvo en el caso de Esteban. Y el último caso que quiero mostrarte es el caso de Jesús. Jesús está ya listo para ir a la cruz del Calvario. Y en Mateo capítulo 26 encontramos a Jesús que va a orar. Él toma a Pedro y toma a los 2 hijos de Zebedeo y dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, oigan esto, hermano, yo quiero que presten atención a esta oración. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y esa es la oración, hermano, que tenemos que tener cuando tenemos una dificultad, cuando tenemos una circunstancia, cuando una persona conoce la soberanía de Dios, debe orar como oró Jesús. Ahí el Jesús humano le está pidiendo a Dios que no le permita morir en la cruz del Calvario. Eso es lo que dice este versículo.
si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué está diciéndole Jesús, Hijo, a su Padre? Que se haga tu voluntad. Bueno, vino luego a sus discípulos, los halló durmiendo y le dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mientras Jesús está aquí orando, en Jerusalén hay un grupo de hombres tramando contra él. Judas ya viene de camino, hermano. Ya Judas ha armado un complot para ir y aprender a Jesús ahí mismo en Getsemaní. Oiga, lo interesante, Judas viene con un pelotón a arrestar a Jesús. Y Jesús está orando para que Dios lo libre de eso. Segunda oración de Jesús. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Jesús volvió a pedir, porque Jesús sabía el sufrimiento humano que iba a sufrir. Dice que Él vuelve otra vez, los halla durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Y yo creo que ahí Dios le respondió, porque dice que Él regresa y le dijo: dormid ya y descansad, he aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantad, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Y ahí mismo llegó Judas, arrestaron a Jesús y Jesús fue sometido a la horrenda muerte en la cruz del Calvario. ¿Dónde estaba Dios? Ejerciendo su soberanía. ¿Dónde está Dios ahora en tu caso? Quizás tú piensas que Dios se ha olvidado de ti. Quizás tú piensas que esa situación por la que tú estás pasando es una situación que tú no la puedes soportar. Y déjame decirte que Dios está ejerciendo su soberanía. El plan perfecto que Él tiene para tu vida se está cumpliendo. Y todo eso que acontece en tu vida es para bien. Así que quiero pedirte que confíes en Dios, que confíes en su soberanía. Y aún a pesar de la dificultad y el problema que tengas, Dios está ejerciendo y haciendo que el plan y el propósito que Él tiene en tu vida sea cumplido. Vamos a orar. Padre, gracias por tu soberanía. Gracias, Señor, porque aunque no entendamos, porque no tenemos la facultad de ver más allá del presente, tú haces lo mejor para tus hijos. Gracias por estos ejemplos de José, de Esteban, de las parteras de Israel y de Jesús antes de ir a la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque tú siempre estás ahí. Tú siempre estás cercano y tú siempre estás dispuesto a ayudarnos y siempre estás dispuesto a cuidarnos y a protegernos. Aún en medio de las circunstancias adversas que llegan a nuestras vidas, tú lo haces con un propósito. Te pedimos que nos ayudes a entender ese propósito. Te pedimos que nos ayudes a comprender qué es lo que más nos conviene. Muchas gracias, Señor, por tu soberanía y gracias porque eres un Dios omnipotente, omnisciente, que conoces lo que más conviene a cada uno de tus hijos. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú no conoces al Señor, yo quiero invitarte a que lo conozcas. Si tú crees que lo que está ocurriendo en tu vida es algo fortuito, tengo que decirte que Dios tiene un plan para ti. Tú tienes que hacer algo y es entregarle tu vida al Señor. La Biblia dice: porque de tal manera amó Dios a su Hijo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que este es un momento para que le conozcas. Recibe al Señor Jesucristo en tu corazón. Muchas gracias y Dios le bendiga. Saber, a mis amados hermanos, que nuestro Dios es soberano. Quiere decir que Él tiene el gobierno sobre todo el universo, sobre toda la creación. Ese es nuestro Padre. Gracias le damos a Dios por este mensaje tan hermoso sobre un tema tan trascendente. Como ustedes saben, ya le habíamos anunciado a la iglesia que habíamos escogido una fecha tentativa para reiniciar los cultos presenciales y escogimos el 19 de este mes. Ya teníamos todo listo para iniciar o volver a hacer los cultos en el templo.
pero le dijimos que era una fecha tentativa, que estaba sujeta a la situación que se presentara. Bueno, pues ustedes saben que pasadas las elecciones ya teníamos el temor de que la situación relacionada con el coronavirus se iba a empeorar. Y ahora mismo lo que se dice es que ya los principales centros de salud de Santo Domingo y de Santiago ya están realmente incapacitados para recibir más pacientes que requieran de cuidados intensivos. O sea que ha subido el nivel de contagio y también el nivel de muertes. La Junta Directiva Nacional de nuestra iglesia, vista esta realidad, tomó la decisión de posponer la apertura de los templos durante todo este mes. No solamente para los que ya habían establecido fecha para abrir, sino también para aquellas iglesias que ya comenzaron, reabrieron. La Junta Directiva Nacional se reunirá entonces posiblemente a final de este mes para entonces determinar si procede comenzar a reabrir los templos o habrá que esperar más tiempo. Así es que, amados hermanos, la situación está bastante difícil y sería muy penoso, por ejemplo, que uno de nuestros hermanos se contagie, requiera hospitalización, requiera atención en cuidados intensivos y no haya cama ni ventilador. O sea, es algo terrible. No quisiéramos ver algo así. Ver a un hermano llevado de urgencia a un hospital o a una clínica y que no haya forma de atenderlo. Por eso apelamos a la comprensión de ustedes. Yo sé que todos estamos ansiosos de volver a celebrar los cultos, a abrazarnos, a hacer lo que hacíamos, pero la situación está muy difícil. Ya tenemos hermanos contagiados y no queremos que esto siga. Así es, hermanos, que sigan orando, que nuestro Dios tiene el control. La iglesia va a trazar un plan para seguir con el evangelismo y también con el discipulado. La Junta Directiva Nacional formó una comisión que se va a ocupar de recoger ideas de cómo seguir alcanzando a los perdidos y discipulando a los nuevos creyentes y cómo lograr mayor acercamiento entre hermanos sin que tengamos que juntarnos físicamente. Así que próximamente ya tendremos una estrategia definida sobre cómo hacer el trabajo. Mientras tanto, hermanos, sigamos orando. Como hemos dicho en otras ocasiones, la iglesia nunca se ha cerrado. Lo que se cerraron fueron los templos. La palabra de Dios no está presa, como decía San Pablo. Seguimos trabajando. No puede una situación como esta detenernos. Tenemos muchas personas que alcanzar. Tenemos vecinos, amigos, parientes que tenemos que alcanzarlo con el Evangelio. Así es, hermanos, que esperamos su comprensión. Próximamente le estaremos avisando, anunciando las decisiones que se tomen. Que Dios le bendiga y descansen en Cristo, que esto pasará y que Dios tiene el control y algo bueno va a salir de todo esto. Ven Espíritu y llena este lugar. Abre nuestros ojos para ver como Dios ve. Ven Espíritu
salvación, plenitud, victoria, restauración, resurrección. Algo grande viene, algo grande viene, algo grande viene, lo puedo sentir muy dentro de mí. Viene sobre mí, algo grande viene, algo grande viene, lo puedo sentir muy dentro de mí. Viene sobre mí, algo grande viene, lo puedo sentir muy dentro de mí. Viene sobre mí. Bueno, antes de despedirnos, queremos felicitar a nuestros hermanos Richard y Solange, que cumplieron años esta semana. Y también felicitamos a la pareja Ramón y Kirsi, nuestros queridos hermanos, que celebraron aniversario de boda. Que Dios los bendiga a todos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo siga con ustedes y sigan siendo de bendición en su familia, en la iglesia, donde quiera que estén. Bien, mis amados, pues ustedes saben que el próximo martes tendremos nuestro culto de oración. Así que preparémonos para ese encuentro. Y bueno, vamos a seguir con los cultos virtuales debido a la situación que ya ustedes saben que está afectando a la nación. Como les dije, Dios no fue sorprendido con lo que está pasando. Y algo hay detrás de todo eso para bien de todos. Lamentamos las muertes que se han producido y los que están en una situación de crisis en su estado de salud. Pero yo sé que detrás de todo eso algo muy bueno viene. Esto va a pasar, como le dije. Vamos a despedirnos y yo deseo que ustedes se mantengan firmes. Sí, la situación es fuerte, pero nuestro Dios es más fuerte. El gigante es Dios, no la situación. Así es que oremos y démosle gloria a Dios. Padre, gracias te damos en este momento. Gracias porque tú nos has revelado tu soberanía. Tú tienes el gobierno sobre todo lo que existe. Eso da mucho confort, mucho consuelo a tus hijos, de saber que nada se te escapa, que no necesita de nadie para gobernar, que todo lo hace bien porque nos ama. Gracias, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, Señor, y muévenos a hacer lo que tenemos que hacer y no esperar que volvamos a los templos. Ayúdanos a entender que este es el momento para llevar el evangelio, para llevar consuelo, para llevar orientación, para bendecir a alguien. Gracias, Padre, te damos. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas y